Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Bienvenidos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Bienvenidos. Solo vamos a dejar entrar a sus compañeros y empezamos. Buenas noches, Stephanie. Les estoy compartiendo un enlace. Me hacen favor de revisar, por favor. Y ahorita les comparto otro. Eso nos va a servir para la clase de hoy. ¿Pudieron entrar? Sí, Sí, Sí se pudo. muy bien. sí. En el 2, el requerimiento va a ser el que vamos a usar de primero y luego vemos el lienzo. También, Lick, también se pudo ver. Sí, Muy sí bien. se puede. De acuerdo. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp? Solo el general. Y pueden compartir ahí los enlaces para que les quede y los que vayan ingresando, porque a veces se pierden acá. Les agradecería, por favor. Con gusto, Lick. Muchas gracias. Bueno, en nuestra clase vamos a empezar desde ya porque hoy la clase va a estar un poco cargadita. Bueno, en la clase anterior, ¿qué era lo que habíamos visto? Así, a grosso modo. ¿Qué vimos? ¿De qué hablamos? El arte maya, la arquitectura maya, juego de pelota, los quechí, los mayas de hoy, Esos son el periodo posclásico. posclásico, características del periodo posclásico. Ajá. Vimos también cuando la llegada de los conquistadores, por ejemplo, cómo fue la trayectoria, qué era lo que Colón buscaba. Descubrimiento. El descubrimiento de América, las causas económicas, Colón el aventurero, el primer viaje. Y ¿cómo se llama el documento que debían de firmar cada uno de los viajeros? A ver, jóvenes, ¿se recuerdan? Se establecían los derechos y las obligaciones tanto de la corona como de Colón como socio. capitular. Las capitulaciones, Lick. Las capitulaciones, ¿ya? Y esas son las capitulaciones de Santa Fe. ¿Y cómo se llama ese tratado que divide al mundo en dos? Es el Tratado de Tordesillas, ¿se recuerdan?
donde se estableció que una parte era para España y otra parte era para Portugal, ¿ya? Entonces, uno antecedente del Tratado de Tordesillas, pues es el Tratado de Alcazovas, que es para 1479. Luego, esto ya es parte del derecho indiano, ¿ya? Así se le va a denominar. Aquí vamos a comenzar a escuchar conceptos de la época, ¿ya? Eso quiero dejarlo muy, muy claro. Y entonces hay que, ¿cómo se llama? Tomarlos como tal. Entonces, se firman las bulas papales, únicamente las puede emitir el Papa, ¿ya? Y el derecho es un derecho canónico, que es una de las características del derecho indiano, ¿ya? De la misma manera el derecho castellano. Entonces ya vamos a ir viendo esto. Bueno, entonces estas bulas papales fueron desencadenando posteriormente el Tratado de Tordesillas. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien preguntó? A ver, pregunte por favor. Ahora, perdone, ¿cómo se llama el tratado que dijo que divide el mundo en dos? El Tratado de Tordesillas, ahorita lo voy a preguntar, ¿ya? Entonces, estas son las bulas, estas bulas papales se les conoce como las intercoeteras 1, 2 y 3. Son el antecedente de el, ¿cómo se llama? De el Tratado de Tordesillas. Estas bulas fueron auspiciadas por el Papa Alejandro VI, que para este momento es de origen español y es de la Casa de los Borgia. ¿Ya? Entonces, por eso favorece mucho a España con estas bulas papales y posteriormente con el Tratado de Tordesillas, ¿ya? Entonces, el Tratado de Tordesillas se convierte en ese punto de partida que va a dividir por primera vez al mundo en dos. Una parte son 370 leguas hacia el oeste, ¿ya? Que le van a pertenecer a Portugal y el resto le pertenece a España, ¿ya? Aquí nada de que Inglaterra, Francia, ellos todavía no habían salido a exigir su parte de las ganancias, ¿no? Eso va a ser posterior. Entonces, este tratado, pues es un tratado legal, ¿ya? Entonces, esto es parte también del derecho indiano. Entonces, estos son los mapas que se generan posterior al Tratado de Tordesillas y en donde se van incorporando los nuevos descubrimientos, ¿ya? Que para ellos estaban totalmente, pues eran desconocidos, ¿no? Pero fue Américo Vespucio quien, después del tercer viaje de Colón, cuando se rompió el monopolio comercial, la corona comenzó a abrir la puerta para que otros viajeros lleguen a esos territorios. Entonces, dentro de estos viajeros, pues estuvo Américo Vespucio. Él fue un comerciante italiano, también era un geógrafo, ¿ya? Entonces, que al servicio de la corona española viaja y comienza a hacer una serie de cálculos matemáticos y hacer distintas comparaciones, ya entre las distancias que hay entre las Islas Molucas, les llamaban ellos a las Islas del Pacífico, o sea, las Islas de las Especias y América. Entonces, él es el que comienza a descubrir esos errores, ¿ya? Y entonces dice, pues esto no es India, no es China, ¿ya? Sino que es un territorio distinto. Y cada viajero tenía que lleva un diario de viajes, ¿ya? Entonces, se da a conocer
y es posteriormente, ya a finales del siglo XVI, cuando un geógrafo alemán se publica el planisferio, ¿no? Una actualización del mapa mundial, y entonces ya comienza a denominarle América, ¿ya? No es España, ¿ya? España le siguió llamando Indias, ¿ya? Y de ahí a que al resto de la población y a sus habitantes se les llamara indios, indígenas, ¿ya? Entonces, esto, por eso les digo, hay conceptos que hay que comprenderlos en el tiempo, ¿ya? Entonces, la circunnavegación que fue tan anhelada para Colón se logra posteriormente ya para en 1519 y 1520, cuando Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, o sea, se organiza otra gran expedición ya con el conocimiento ¿cómo se llama? De lo que había descubierto Américo Vespucio, de lo que había señalado. Entonces comenzaron a, ¿cómo se llama? A buscar, a establecer esa ruta que permitiera pues llegar a las Indias. Entonces, se realiza la expedición y Fernando de Magallanes muere en una de las islas, es ejecutado por los habitantes, y el último que hace la circunnavegación y regresa a España con un saco de clavos, creo que era, pero no, no del clavo de herramientas, ¿no? Sino de especias, y que fue suficiente para pagar pues el costo de la expedición y también ganancias, ¿no? Entonces fue hasta esa temporalidad cuando se hizo la primera circunnavegación. Posteriormente se estableció la ruta del Galeón de Manila. ¿Y qué era ese Galeón de Manila? Pues era una flota de barcos que viajaban 2 veces al año entre Acapulco. Para los mexicanos se le denominaba el Galeón de Acapulco. Para los filipinos era el Galeón de Manila, ¿ya? Entonces, y permitió pues el acercamiento comercial. Filipinas también era parte del dominio de España, ¿ya? Y entonces pues ya era más recurrente la llegada de las sedas y de los productos que tanto anhelaba Colón, pero llegaban primero a la Nueva España, porque así se le llamó al territorio mexicano, que fue un virreinato, ¿ya? Y luego pues ya hacían el otro viaje hacia España, ¿ya? Entonces, y permitió el acercamiento de América con China, ¿ya? Entonces, por eso se encontraban habían tiendas, ¿no? Cerca de las, ¿cómo se llama? De las rutas entre Acapulco y hoy la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues, así estuvo la situación. Bueno. Entonces, pues, ¿qué consecuencias trajo ¿cómo se llama? El descubrimiento de América? Primero, pues bueno, consolida a España y a Portugal como esas potencias marinas, ¿ya? Inmediatamente se da el descubrimiento para las Antillas, se abrieron las puertas para la conquista, ¿ya? Y con la llegada de los castellanos, pues también llegan enfermedades distintas, muy distintas, ¿ya? Difteria, la gripe, sífilis, ¿ya? Totalmente distintas. Y los cuerpos de en este caso, los antillanos, ¿no? Los originarios, boricuas, ¿ya? Taínos, ¿ya? La situación, pues, fue muy dramática, y se implantó también el trabajo forzado. Entonces, pues esto repercutió en que casi la población pues fuera exterminada, ¿ya? Entonces, y luego se abrieron también ya para tierra firme, ¿ya? De una manera muy temprana. Además de que se repartió el mundo, ¿no? Una parte para España y una parte para Portugal.
bueno, la apertura del proceso de conquista, y estas dos coronas pues están en una disputa constante durante el periodo colonial, ¿ya? Esto es fundamental. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios o seguimos? Bueno, continuamos entonces. Este es el mapa mundi para finales del siglo XVI, ya actualizado, y la comprobación de la redondez de la Tierra, que es otro de los de los aportes que hay desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, empezamos pues con el proceso de conquista. ¿Qué es para ustedes conquistar? No digan que cómo van a conquistar a su pareja, eso no, ni tampoco que vaya a ser una conquista de una meta, eso no. A ver, con respecto a la temática, Arnulfo y luego Luis Fernando. Buenas noches, licenciada, compañeros. Para mí conquistar bueno, sonará raro, pero someter a mis deseos algo o alguien. Sí, eso es muy literal de lo que dice la RAE, ¿no? Y es someter, es imponerse. A ver, ¿quién era el segundo? Era yo, licenciada. A ver. Luis Fernando. Buenas noches, compañeros. Para mí lo que es conquista es más que todo la toma de un territorio a base de violencia, pues de forma completamente unilateral, ¿verdad? Sí. Someterlo por medio de la violencia. El recurso de la violencia en este momento fue brutal. Kevin. Sí, licenciada, buenas noches compañeros. Para mí, más que todo sería imponer un modo de gobernabilidad en las personas. Asimismo, la implementación incluso de costumbres y religión de parte de los conquistadores, ¿verdad? Así como pues la esclavitud de aquellos que no se quieran someter a las reglas o de alguna forma imponer su dominio ante la sociedad que es conquistada, ¿verdad? Sí. La conquista pues era, en este caso pues tiene, no es solo desde el punto de vista de guerra, o sea, no solo la cuestión de el choque, ya el enfrentamiento armado, sino que también lleva a otros aspectos. Samantha. Buenas noches, licenciada. Para mí es tomar algo, ya sea por la fuerza o por la mentira, a algo o a alguien. Sí, tomar por la fuerza. Ya. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo es cierto. Todo tiene que ver. Y la conquista, pues vamos a entenderla de que va a ser, lleva aspectos económicos, lleva aspectos bélicos, ya como en una primera fase, lleva aspectos económicos, lleva aspectos ideológicos, culturales, ¿ya? Entonces, todo va de la mano, o sea, es una cuestión global, ¿ya? Desde ese punto de vista la vamos a ver. ¿Kevin tiene levantada la mano? ¿No? Perdón. No tenga pena. Bueno, continuamos pues. La sociedad mesoamericana al momento de la conquista, se recuerdan cómo estaba organizada. Vamos a ver, periodo posclásico, ya al momento casi del contacto. ¿Cuáles eran las actividades frecuentes que había en el periodo posclásico, jóvenes? ¿Había paz entre cada uno de los señoríos? A ver, Luis. Sí, pues unas actividades, bueno, que se realizaban era más que todo la guerra, la toma de territorios y la conquista de ciudades. Sí. Había era una sociedad
con muchas dificultades dentro de a su interior, ¿no? Cada uno de los señoríos eran independientes y por lo tanto había disputa por el territorio, disputa por el, ¿cómo se llama? Por el tributo, ¿ya? Dentro de otras situaciones. Entonces tenemos que las rutas comerciales se mantenían, habían relaciones comerciales con toltecas, habían relaciones comerciales y también relaciones diplomáticas tanto con aztecas, o sea, había comunicación, había personas que eran utilizadas como correos, ¿ya? Entonces, tanto relación comercial como cuestión diplomática, disputas, ¿ya? De guerras entre los señoríos, ¿ya? Y las conquistas dentro de ellos era, ¿cómo se llama? Esa conflictividad por conquistar el territorio, pues era recurrente. Ya, bueno. Ahora veamos qué estaba pasando del otro lado, ya, no del charco, sino en las Antillas. Ahí estaba sucediendo algo fundamental que nos va a ayudar a comprender la situación acá. Resulta de que en Cuba ya estaba establecida, pues ya colonias, ya la colonia estaba en su apogeo, comenzaba a trabajarse, y el gobernador era Diego Velázquez, ¿ya? Diego Velázquez emprende el proyecto de conquistar la tierra firme, porque ya se conocían noticias de el gran imperio azteca y las riquezas, ¿ya? Recordémonos la mentalidad que traían estas personas. Traían la mentalidad de que las riquezas era por medio de ¿qué? Que era lo que andaban buscando más que todo, antes de las especias, que andaban El oro. buscando. Oro y plata. Los metales, ¿ya? Y adueñarse de los territorios. Entonces, ya las noticias les habían llegado. Entonces, ya había mandado algunas exploraciones antes de 1519, ¿ya? Una había naufragado, incluso hay un español que aprende el náhuatl, ¿ya? Y se considera uno más de los indígenas, ¿no? De los pueblos originarios, ¿ya? Y entonces, bueno, ¿qué sucede? Para 1519 organiza una expedición de aproximadamente, está entre 200 y 150 y 200 españoles, ¿ya? Un pequeño grupo que tenía que pelear contra un imperio, ¿ya? Entonces era una total desventaja desde ahí. Pero veamos qué sucede. Las enemistades que habían entre quichés, cachiqueles, utuiles, ¿ya? Entonces, situación similar estaba sucediendo en el área de hoy México, entre los aztecas que se habían impuesto sobre los tlaxcaltecas, sobre los cholanos, ¿ya? Y zapotecas. Entonces, cuando hacen su aparición en el horizonte estos personajes, envían a emisarios, ¿ya? Y comienzan las negociaciones y se establecen alianzas, ¿ya? Principalmente con los tlaxcaltecas. Entonces, que eran los acérrimos enemigos de los aztecas. Entonces, un conjunto, un conglomerado de gran cantidad de tlaxcaltecas y con apoyo de los españoles, logran conquistar al gran imperio azteca, ¿ya? Y Moctezuma II, que era el gobernante azteca, ya sabía que en el horizonte venían extranjeros, llamaban ellos, gente distinta a sus circunvecinos que ellos conocían muy bien, ¿ya? Entonces, ya había mandado a informarle a la gente del sur de que se aproximaban gente extranjera. Las fuentes indican que para 1510 en el territorio de lo que hoy es Guatemala ya habían noticias de que se estaban aproximando un grupo de extranjeros, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Dentro de estos 100, 150 o 200 españoles venía
Alvarado y sus 4 hermanos, 3 hermanos y un primo, ¿ya? Dentro de ellos Jorge de Alvarado, Enrique creo que se llamaba el otro, y Pedro de Portocarrero, ¿ya? Entonces Alvarado estaba al servicio de Hernán Cortés, ¿ya? Entonces Alvarado del grupo de los conquistadores es calificado como el más sanguinario y el más traidor, el más corrupto, ¿ya? Esos son los señalamientos que tienen las fuentes consultadas hasta el momento. Entonces, se consuma la conquista de México luego de un largo proceso y una cuestión que tuvieron hasta casi sentirse perdidos, ¿ya? Entonces, ya Cortés envía a unos emisarios a explorar las tierras del sur, ya no solamente tlaxcaltecas, sino acompañados de 2 españoles, ¿ya? Para 1523. Llegan al territorio hoy Guatemala y se establecen esos primeros contactos. Regresan con noticias de este territorio para luego enviar ya una expedición más formal compuesta por Alvarado, ya encabezada por Alvarado y una serie de, de aliados, ¿ya? Dentro de ellos estaban tlaxcaltecas, cholulas, zapotecas, ¿ya? Que vienen y eran, las fuentes no están como muy de acuerdo en que si eran 400 españoles y 20,000, hay quienes dicen 20,000 aliados. No. Ya siendo algo promedio, entre el memorial de Sololá y las cartas de relación de Alvarado y los informes en Hernán Cortés, establecen aproximadamente 7,000 indios, decían ellos, indios conquistadores, porque en el caso de los tlaxcaltecas fueron indígenas conquistadores y a ellos se les reconoció su papel importante en el proceso de la conquista y ellos estuvieron exentos del pago de tributo, estuvieron exentos de trabajo forzado, ¿ya? Y se les entregaron tierras en propiedad en los alrededores de la hoy antigua Guatemala, ¿ya? Que era la ciudad de Santiago. Entonces, eso, ¿qué es a lo que voy, jóvenes? De que 400 españoles no pudieron ellos solos enfrentarse a una naturaleza exuberante, ¿ya? Enfrentarse a una gran cantidad de quichés, no podían, ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los que conocían los caminos, las rutas comerciales? Eran los mismos, los mismos grupos indígenas, ¿no? Eso es indudable. Sin esta ayuda, este proyecto fracasa. Entonces, llegan al territorio, hoy sería el Suchiate, ¿ya? Y los primeros enfrentamientos, esta es la ruta que se sigue, ¿ya? De entre el área de Guatemala, ¿ya? Y hasta El Salvador, porque es a donde llega Alvarado. Entonces, los primeros enfrentamientos, esta es la etapa bélica, ¿ya? Esto es el choque, ¿no? Por eso es que les digo que lleva muchos componentes. Entonces, uno de los documentos que fue redactado en 1512 y que comienza a implementarse tanto en la conquista de las Antillas como ya luego en tierra firme, fue este documento que se llama requerimiento. Y el requerimiento no es más que fue redactado por Juan López de Palacios, ¿ya? Y Rubios, que era el escribano del rey, o en este caso de la reina, porque ya los reyes católicos habían muerto y la heredera al trono pues era la reina Juana, y que tanto su esposo y como un hermano pues hacían pasar por loca, ¿ya? Por eso le decían Juana la loca, ¿ya? Pero de loca no tenía nada. Lo que sucede era que le querían quitar el trono. Bueno, regresando a esta situación. Pues redacta
se manda a redactar este documento que se llama requerimiento. Y este, en primer lugar, era legalizar las tomas del territorio, legalizar las campañas de conquista. ¿Y cómo se iba a legalizar? Pues bueno, el poder emana de Dios, ¿ya? Y como el poder emana de Dios, entonces pasa a sus representantes. ¿Y quién es su representante? En ese momento, el Papa y luego los reyes, ¿ya? O sea, el poder de el rey emana de Dios, ¿ya? Eso es para el momento y era legal, ¿ya? Entonces, ya luego después de ¿cómo se llama? Con los estados nacionales, pues se supone que el estado es laico, en teoría. Bueno, entonces, para eso había que establecer, buscar ese justificante en la Biblia, y así se hizo. Esa es la primera parte de este documento llamado requerimiento. En segundo, era someter a la población, ¿ya? A los que iban a ser conquistados. Primero, leerles el documento, ¿ya? Y que debían de aceptar a la autoridad de Dios, la autoridad del rey, la autoridad del Papa. Y si ellos se negaban a ser evangelizados y a obedecer los designios que establecía el rey, entonces era justo hacerles la guerra. ¿Por qué? Porque eran infieles, ¿ya? Entonces, el rey, entonces, con sus representantes acá en América, que iban a ser los conquistadores, entonces podían ejercer la violencia que ellos decidieran, ¿ya? En nombre del rey. Entonces, para esto sirvió el requerimiento y es el documento que vamos a leer ahorita. Vamos, y se leía en las campañas, ¿ya? En castellano, idioma distinto, desconocido, ¿ya? Para esta temporalidad. Permítanme la orquesta aquí. Ya la descargaron, ¿verdad? ¿Quién lee los dos primeros párrafos, por favor? Levante la manita. Esta es la ortografía del momento. Arnulfo, por favor. Perdón. De parte del muy poderoso y muy católico defensor de la Iglesia, siempre vencedor y nunca vencido, el gran rey, don Fernando V de España, de las dos Sicilias, de Jerusalén y de las islas y tierras firmes del mar Océano, etc. Tomador de las gentes bárbaras, de la muy alta y muy poderosa señora, la reina doña Juana, su muy cálida y amada hija, nuestros señores, yo, Dávila, su criado, mensajero y capitán, los notifico y las hago saber como mejor puedo, que Dios nuestro Señor, único y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer de quienes nosotros y vosotros fueron descendientes y procreados, y todos los de después de nosotros vinieron, más la muchedumbre de la generación, y de esto ha sucedido de 5,000 y más años que el mundo fue creado. Fue necesario que unos hombres fuesen de una parte y de otros fuesen por otra, y se dividiesen por muchos reinos y provincias, de que una sola no se podía sostener ni conservar. Listo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién quiere leer los otros dos párrafos, por favor? Samantha. De todas estas gentes nuestro Señor dio cargo a uno que fue llenado, San Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese Señor superior, a quienes todos obedeciesen y fuesen cabeza de todo humano. Donde quiera que los hombres estuviesen, viviesen en cualquier ley, secata o creencia, pidiéndole a todo el mundo por su reino, señorío y jurisdicción, y como quiera que le mandó propusiese su silla en Roma como el lugar más aparejado para seguir el mundo. También le permitió que pudiese estar y poner su silla en cualquier otra parte del mundo y juzgar y gobernar a toda la gente, cristianos, moros,
judíos, gentiles y de cualquier otra secta o creencia. A este llamaron Papa, que significa admirable, mayor y guardador. A este San Pedro obedecieron y tomaron por Señor, Rey y Superior del universo, los que en aquel tiempo vivían y asimismo han tenido todos los otros que después de él fueron al pontificado elegido, y así se ha continuado hasta ahora y así se continuará hasta que el mundo se acabe. Gracias. ¿Quién quiere los otros dos, por favor? No todos. Solo uno, por favor. Zuli. Uno de los pontífices pasados que en el lugar de este mundo hizo donación de estas islas y tierras firmes del mar Océano, a los ricos rey y reinas y a los sucesores en estos reinos, con todo lo que en ellas hay, según contiene en ciertas escrituras, que sobre ellos basaron. Así que sus altezas son reyes y señores de estas islas de tierras firmes por virtud de dicha donación y como a tales reyes y señores. Algunas islas más y casi todos a quienes esto ha sido modificado. Has recibido a sus altezas y las han obedecido y servido y sirven como súbditos, la deben hacer con buena voluntad y sin ninguna resistencia. Luego de su inclinación, como fueron informados de lo susodicho, obedecieron y recibieron a los valores religiosos que sus altezas profesaban para que les predicasen y enseñasen la santa fe, y todos ellos de su humilde y agradable voluntad, sin apremio ni condición alguna, se hicieron cristianos y lo son. Sus altezas los recibieron alegres y así los mandó a tratar como a los otros súbditos y vasallos. Los otros son pedidos y obligados a hacer lo contrario. Por ende, como mejor puedo, os ruego y quiero que entendáis bien lo que he dicho y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice llamado Papa en su nombre, y al rey y a la reina nuestros señores en su lugar como superiores y señores y reyes de esta isla y tierra firme por voluntad de la dicha donación, y consentáis en qué lugar a que estos padres religiosos os declaren los susodichos. Muchas gracias, Zuli. A ver, los últimos dos. A ver, ¿que no quieren? Nancy. Si así lo hicieres, te ha de ir bien, y aquello a que estás obligado, y sus altezas en su nombre lo recibirán con todo amor y caridad. Los dejarán vuestras mujeres, hijos y haciendas libres, sin servidumbre, para que de ellas y nosotros hagáis libremente lo que quisierais, y bien tuviese no os compelerán a que tornéis cristianos, salvo si vosotros, informados de la verdad, quisierais convertir a la religión católica, como lo ha hecho casi todos los vecinos de estas islas, y demás de esto su Alteza dará muchos privilegios, exenciones que gozarán muchas veces. Si no lo hicierais en ello dilación maliciosamente pusieras, os certifico que con la ayuda de Dios entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas partes y maneras que tuviere, y sujetare al yugo y obediencias de la Iglesia y de sus altezas, y tomaré a vuestras personas y a las de vuestras mujeres e hijas, y a los haré esclavos, como tales los venderé, y dispondré de ellos como su Alteza mandare, y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere, como vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su Señor, y le resisten y contradicen, y protesto de los muertes y daños que de ellos se registraren, serán a culpa vuestra y no de sus altezas ni mía.
ni de estos caballeros que conmigo vinieron, y de cómo lo digo, requiero, pido al presente escribano que me lo dé como testimonio firmado a los presentes. Ruego que de ellos sean testigos. Lewis, 1949. Esa es la fuente. Gracias, Nancy. Bueno, ¿qué piensan? ¿Es pacífico, Arnulfo? No, definitivamente no es pacífico. Y quería contarle algo. Fíjese que cuando yo estaba en básicos, pues estos temas que estamos viendo en el curso, pues el profesor que nos daba estaba estudiando Derecho en ese entonces. Entonces, pues me imagino que recibió una clase similar y todo el asunto. Y pues nos contaba sobre este tipo de temas. Nos decía él que esto que acabamos de leer, en teoría, ¿verdad? Es lo que me recuerdo de hace muchos años. Lo leían a la hora de llegar a un lugar, aunque hubiera o no hubiera alguien. Y pues, como podemos ver en la última parte, el escribano pues era testigo de que se estaba promulgando, por así decirlo, los beneficios y también las consecuencias que podían tener. Y como usted decía, pues también tenía mucho que ver que las personas originarias de acá no hablaban el español, nadie lo hablaba ni lo conocía, no los conocían, para ellos eran unos extraños, y pues esa era la ventaja que tomaban. Y pues obviamente ya solo quedaba la guerra porque no tenían ninguna respuesta de nadie, ¿verdad? Y aunque sí hubiera estado alguien, pues tampoco le hubiera entendido. Sí, es muy cierto. Estos documentos primero eran leídos en castellano. Otro, de que ya había empezado muchas veces, ya estaban en plena batalla y únicamente hay registros de que solo hacían un resumen, ¿ya? Y casi no lo leían, y ya estaban ya la cuestión bélica en pleno desarrollo, y entonces pues, ¿de qué manera? Y otra de las situaciones, en el momento que llegaron, únicamente venían los curas, y los curas pues eran los abogados, ¿no? Entonces, pues venía un cura, ¿ya? Entonces, ¿qué se podía hacer, no? Y también ya habían soltado los perros, ¿ya? Esos perros como de caza, ¿ya? De esos que cazaban, pero cazaban a los pobladores, ¿no? Entonces, pues, un proceso sumamente dramático, ¿no? Samantha. Sí, buenas noches, licenciada. Solo era con una opinión de cómo la historia la corrompe, se podría decir, la cambian dependiendo quién lo vivió, porque digamos nosotros desde pequeños, desde primaria nos han enseñado todo lo que nuestros antepasados sufrieron con la conquista, mientras que los españoles, ellos, bueno, la mayoría cree que nos hicieron un favor al venir a conquistarnos, porque ellos nos trajeron la educación hacia nosotros, que es decir, su supremacía de que gracias a nosotros, que ellos jamás robaron el oro, sino que ese era tributo de nosotros, que nosotros los dábamos sin obligación, sino que era por agradecimiento. Entonces, A ver, termine. Sí, como decía, que es increíble cómo pueden corromper la historia de todas las personas que lastimaron, todas las enfermedades que nos causaron a nuestros antepasados, solo por orgullo hacia ellos. Sí, lo que sucede es de que en España se convierte como el gran justificante, y hasta la actualidad, ellos, hasta hace algunos años se celebra el famoso Día de la Raza, ¿no? Esa es una de las cuestiones. A hoy, ellos lo celebran como el Día de la Hispanidad. Y cuando fueron los 500 años o celebraron el quinto centenario, la situación se convirtió en muchos debates, sendos debates, de
qué significaba para una de las dos partes, ¿no? Entonces, y por eso es de que se declara el año 1992 como el año de los pueblos indígenas por parte de las Naciones Unidas, de los pueblos originarios, y el Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú. Seleni. Sí, licenciada, buenas noches. Realmente es interesante este tipo de análisis porque, pues como bien dijeron los compañeros antes, la historia se cuenta dependiendo de lo que a cada quien le convenga, ¿verdad? Pues igual, en mi niñez lo mismo que la compañera anterior, hay que adorar a los españoles, los santos españoles, porque nos trajeron la religión, nos trajeron la escritura, conocimos el lápiz y conocimos el papel. Ahí está. Pero realmente, si lo vemos desde una forma cultural, todo lo que nos robaron es realmente es despreciable, y este tipo de cartas que son históricas, son valiosas, pues nos dan la información y la riqueza histórica que tienen, pues no se le va a quitar, pero son una gran vergüenza. Entonces, porque primero, como bien dijo, lo hablan en un idioma que es que ni siquiera es conocido, el castellano, y de ahí, cuando por fin conocen nuestro idioma, lo ocupan en nuestra contra más que en nuestro favor, pero ya hicieron masacres, ya hicieron violaciones, ya mezclaron sangres, ya cambiaron muchas ideologías, gente que se compra. Entonces perdimos todo lo que realmente nosotros somos, como que tenemos nuestra propia identidad como tal, y hasta el sol de hoy, de lo poco que aún existe, pues no es suficiente como para descifrar lo que realmente éramos originalmente. Es muy poco. Los idiomas nativos se han perdido por completo, y todos estos legados que se supone que deben de ser de generación en generación, ya ni nosotros los queremos, porque ya ahora ya ni siquiera queremos ser guatemaltecos, ya ahora ya queremos ser gringos, ya queremos ser europeos. Entonces desde ahí estamos, estamos estamos retrocediendo. En lugar de ir para adelante y sentirnos orgullosos de todo eso y tratar de rescatarlo, vamos muy para atrás, regresamos a esa parte de los conquistadores, solo que ahora somos nosotros los que nos vamos, no los negros los que vienen, ¿verdad? Entonces es muy interesante este tipo de análisis por la historia, la riqueza, y vemos en la actualidad cómo es que se da ese flujo, ¿verdad? Solo que antes la migración venían los españoles para acá, ahora nosotros nos vamos para allá y cambiamos todo. Entonces es bien interesante. Sí, y la manera como el Estado actual guatemalteco se diseña de una manera racista, ¿ya? En 1871, ya con los liberales. Entonces, es manteniendo raíces sumamente racistas, ¿no? Y que perviven en la actualidad. Y si miren, si queremos ver por qué la situación de la corrupción actual, aquí tenemos su germen, sus raíces, ¿ya? En los procesos de conquista se reafirmaron con el proceso de independencia, luego en 1871, que vamos a ir viendo estas situaciones. Bueno, continuemos entonces. ¿Kevin va a decir algo o Luis Fernando? Uno de los dos, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. Solo un pequeño aporte con respecto a la situación que estamos disertando en este momento. Yo fui testigo de varios historiadores de la Universidad de San Carlos, los cuales muy profundamente analizaban este tema de que era una profunda tristeza para todos aquellos sectores que fueron conquistados, cuando realmente se profundiza en la veracidad y la masacre que ocurrió para poder realizar esta conquista en nuestro país y en los territorios conquistados, ¿verdad? Y decía, solo un ejemplo actual, decía. Imagínense cómo se sentirían estas personas que fueron conquistadas, que muchos de ellos tal vez sean nuestros antepasados. ¿Cómo se sentirían viendo el día de hoy a guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños y todos aquellos que fuimos conquistados,
vistiendo las camisolas del Barcelona y del Real Madrid, apoyando equipos españoles cuando ellos fueron masacrados, o sea, una serie de cosas que realmente si ellos nos vieran les daríamos vergüenza, ¿va? O sea, entonces, ese punto de vista lo daban muy analítico y no en forma crítica, ¿verdad? Sino para analizar y discernir del tema, ¿verdad? Y no tanto como en comparación o ofender a alguien que es barcelonista o alguien que es Real Madrid, pero nos dicen, vean, si realmente nos profundizamos en lo que es nuestra historia y no la historia de ellos, sino que nuestra historia, realmente quemaríamos esas camisolas, dicen ellos, ¿verdad? Pero solo por el tema de profundizar realmente en nuestros verdaderos orígenes, ¿verdad? Sí, para eso sirve la historia, para ir como desmitificando las situaciones. Y del punto de vista, por ejemplo, con lo del Real Madrid, Florentino Pérez es el dueño del Real Madrid, ¿verdad? Y hoy en día... Es el presidente. Vaya, el presidente del Real Madrid. El río Cabón está siendo desviado y está secando y ya no llega el agua hacia los territorios quechíes. ¿Ya? Y esa es la lucha de verdad local, ¿ya? Y de las poblaciones quechíes. Entonces, veamos qué hay detrás de este gran distractor, ¿no? De que es el fútbol, como dice Marx, el opio de la sociedad, ¿no? Bueno, regresemos entonces. Y hay que ver desde qué años, porque también eso no es de ahorita, en los años 70, que fue cuando vino el Real Madrid, creo que ha sido el único país que ha venido el Real Madrid, que lo trajo precisamente la misma concesión, la misma línea, cuando vino el Real Madrid a Guatemala, pues lo trajeron con todas sus estrellas, pero no precisamente por dar el show o el espectáculo, porque Guatemala tuviera un wow equipo, es porque era la cortina de humo tras ese tipo de los acuerdos que se habían llegado ya, que ahora que es lo que ahora estamos viviendo, todo el daño, ¿verdad? Sí. Otra modalidad de conquista. Sí, la otra, ¿cómo es? La otra extracción, ¿no? Bueno, entonces ya platicamos sobre el proceso mexicano, la continuación del proceso acá en el territorio de lo que hoy constituye Guatemala. Pues dentro de las situaciones que traen, ¿no? Algunas ventajas, ¿ya? La utilización del caballo, ya, como medio de transporte y también como un instrumento de guerra, ¿no? Las armaduras, ¿ya? Y la técnica de hacer la guerra, totalmente distinto, ¿ya? Esta gente que venía de una mentalidad guerrera, porque eran parte de los que habían trabajado y que habían participado en el proceso de reconquista española, ¿ya? Aparte, muchos de los que venían eran hijos dalgos, ¿ya? Se recuerdan de que ¿cómo se llama? El hijo mayor era el que heredaba los pertrechos, el que heredaba la tierra, ¿ya? Y los metales. Estos que vienen acá, pues son hijos de los, ¿cómo se llama? Eran nobles, sí, algunos, ¿ya? Pero para legitimar su nobleza tenían que tener propiedades y tenían que tener metales. Entonces vienen a América a enseñorearse. Y por eso la rapacidad de el proceso. Bueno, hablemos un poco de la fase bélica. Entra las huestes de Alvarado al área por el Suchiate, ¿ya? En la costa sur. Los primeros enfrentamientos con quichés de Totonicapán y de Quetzaltenango se tienen en el área hoy de Zapotitlán, específicamente Chetulul le llaman, ¿ya? Hoy ya es un parque de diversiones, ya eso no me meto. Entonces, estos son los primeros enfrentamientos, ¿ya? Lógicamente fueron bastante sangrientos, pero suben a la tierra fría, ¿ya? Especialmente a los llanos de Urbina
o la batalla se le conoce como la batalla del Pinar. ¿Ya? Entonces, es uno de los más sangrientos, ¿ya? Y ya la alianza, esto fue en febrero de 1524. ¿Ya? Entonces, la campaña empieza en 1523, pero los enfrentamientos 1524. ¿Ya? Entonces ya se establece a partir de la batalla de acá de los Llanos de Urbina, ya la alianza con los cachiqueles estaba. ¿Ya? Entonces es acá en donde después de una larga lucha, suben posteriormente a la capital de el territorio quiché. ¿Cuál era la capital? ¿Se recuerdan? Gumarcaj o Utatlán. ¿Ya? Entonces, acá en los Llanos del Pinar es en donde en teoría se da el enfrentamiento con Tecumumán. ¿Ya? Digo en teoría, porque las fuentes no lo registran como tal, ¿ya? Sino ni las cartas de relación de Alvarado, ni otros españoles que participaron y que escribieron, sino que es hasta finales del siglo XVI en donde comienza a aparecer el nombre de un principal, ¿ya? Que pelea acá y que muere. Bueno, llega a Utatlán. En el territorio de Utatlán, ¿ya? Hay una conflictividad muy fuerte, ¿ya? Pero acá es donde emplea una de las campañas de terror, de atemorizar. Por eso, dentro de los conquistadores, el peor fue Alvarado. Cortés era un poco más formado y era más cauto. Este era demasiado impulsivo, ¿ya? Pizarro también, ya era más cauto, ¿ya? Entonces, para probar la fidelidad o la alianza que se había establecido con los cachiqueles, pues pide que le manden refuerzos y en efecto llegan, ¿no? Y entonces queman la ciudad de Utatlán, ¿ya? Y también a sus gobernantes, ¿ya? Se dirige, ya esto pues lógicamente va tratando más tarda, ¿no? Y se dirige al área central, a la capital de los cachiqueles, en este caso sería Iximiché, ¿ya? Y entonces la alianza con los cachiqueles tarda únicamente 6 meses, ¿ya? Porque Alvarado, pues los códigos, la formación era distinta, mientras que para la población prehispánica la palabra tiene mucho valor, para los españoles no. Y la cuestión de la corrupción, todo eso pues se mantuvo, ¿no? Entonces, en las tierras centrales, pues hay en esta primera etapa, hay cierta estabilidad, ¿no? Para los españoles, ¿ya? Y algunos se ha podido intuir que dentro de estas son las cuestiones tecnológicas, ¿no? El uso de ¿cómo se llama? Las armas de fuego, el caballo y la técnica de guerra. O sea, dos conocimientos distintos, dos formas de hacer la guerra distinta, ¿ya? Eso es fundamental, que tomemos en cuenta. Entonces, resulta que dentro de algunos conceptos, ¿cómo se llama? Acuerdos de esta alianza, pues, que no respetó a Alvarado, ¿ya? Porque no la respeta, era no hacer la guerra, no hacerles la guerra a los cachiqueles, no pedir el pago del tributo, ¿ya? Respetar no saquear la ciudad, a como había sucedido en Utatlán, ¿ya? Pero los gobernantes de Iximiché, Cajilimosh y Belenje Cat, pues pues seguían siendo los principales, ¿no? Pero resulta de que Alvarado en agosto de 1524
toma como prisionera a la esposa de Kahili-Mosh, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener información de lugares que le significaran de interés, en donde pudiera cobrar metales, ¿ya? En donde pudiera cobrar tributos, ¿ya? Y de saber características de los posibles enemigos, ¿no? Y entonces aquí se rompe el pacto, ¿ya? Entonces ahí el memorial de Sololá y el, ¿cómo se llama? La crónica de Bernal Díaz del Castillo, pues hablan acerca de la forma tan violenta en que comienza a atemorizar también a los cachiqueles. Entonces, los gobernantes comienzan a huir y dan a conocer a su población de que debían de huir, y esto pues marca el inicio de una gran rebelión. Y la rebelión en teoría tardó 6 años, de agosto de 1524 a 1530, cuando finalmente ellos se dirigieron al barranco, ¿ya? Y se establecieron en Misco Viejo, ¿ya? Entonces le cortan la llegada de víveres y de, ¿cómo se llama? De agua, ¿ya? Y finalmente pues se rinden, ¿ya? Pero no se rinden de una manera muy pacífica, ¿no? Sino que los conatos de rebelión fueron sofocados con la muerte, pues no la muerte, sino pues Kahili-Mosh prefiere ahorcarse, ¿ya? A ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues en términos generales, pues no respetaron esta alianza. Entonces, Alvarado organiza la expedición hacia El Salvador, deja al frente a su hermano, no sin antes fundar la primera capital del reino, ¿ya? En Isimiché. Esto también constituyó pues una afrenta, porque no respetó la ciudad, que era un sitio sagrado, ¿no? Para los cachiqueles. Entonces, lógicamente esta ciudad fue una ciudad, ¿cómo se llama? Una ciudad campamento, no formal, ¿ya? Pero dentro de las capitulaciones pues tenían debían de cumplir con ese requisito, ¿ya? Entonces, otra de las fases, pues es la fase económica, ¿no? Que pues es toda la implantación del trabajo forzado, la creación de estas dos instituciones, que es el repartimiento y la encomienda, que ya vamos a hablar específicamente de esto, ¿ya? Se origina el gran problema de la tierra, ¿ya? Que es el punto medular de uno de los problemas bien fundamentales que hasta hoy se padece, ¿no? También el cobrar los tributos, ¿ya? Porque ellos pedían, los españoles pedían metales, pero acá pues los metales no eran de gran importancia, ¿ya? Y pedían en metálico, pero no había, ¿cómo se llama? La moneda como tal. La Casa de la Moneda se funda posteriormente, ¿ya? Entonces, la fase y la esclavitud, ¿no? La esclavitud de la población entre 1524 y 1520 fue dramática, ¿ya? Porque esto permite la disminución de una manera acelerada de la población, conjuntamente con las epidemias, y ya vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, este es otro de los puntos. ¿Quién levantó la mano? Rapidito, por favor, Arnulfo. En base a eso, por eso la obsesión de los españoles, bueno, de los conquistadores, con la leyenda del Dorado, ¿verdad? Exactamente. O sea, para ellos es el dinero, el oro, lo principal. Metales solo encontraron en México, en la Nueva España y en el Perú. Por eso crearon los virreinatos, ¿ya? La institucionalización del trabajo forzado, ¿ya?
fue también otra institución de explotación. Bueno, vimos el requerimiento. Y en el requerimiento decía de que era justo hacerle la guerra a los infieles. Y estos fueron debates entre los filósofos del momento, entre los clérigos. Y dentro de ellos estuvo Juan Gines de Sepúlveda. Y Juan Gines de Sepúlveda decía de que los indígenas no eran seres racionales. ¿Ya? Esa era la tesis que él defendía. Mientras tanto, que en las Antillas había llegado con la orden de los dominicos, ¿ya? Un cura que fue encomendero, ¿ya? Porque hasta las leyes nuevas los curas podían tener encomiendas, que fue Fray Bartolomé de las Casas, ¿ya? Entonces él fue testigo de la manera de estos tratos tan fuertes y él defendía la tesis de que eran seres racionales. ¿Y cuál, a ver, jóvenes futuros abogados, cuál es el derecho en el derecho natural y en todo el derecho? ¿Ya? Ese derecho fundamental que tiene que respetarse sobre todas las cosas. A ver, díganlo. A ver. La vida ligra. El derecho Artículo 1 de la Constitución Política de la República. Derecho a la vida. Entonces, pues acá estaban esas sendas discusiones. Entonces, Alvarado, llega Bartolomé de las Casas a Chiapas, lo nombran obispo de Chiapas, luego se enrola en las campañas de Guatemala, de conquista, y entonces él hace denuncias, ¿no? De la manera, del trato irracional que se le estaba dando, del maltrato que los encomenderos, que los conquistadores le estaban dando a la población. Entonces renuncia, ¿ya? Y él propone para el área de las Verapaces una conquista alternativa, ¿ya? Por eso se llama las Verapaces, porque él propone una conquista por medio de la evangelización, ¿no? Esa es la propuesta de Fray Bartolomé de las Casas, ¿ya? Bueno, entonces renuncia a sus cargos acá porque él quería hacer una defensa mucho más profunda ante la corona. Y entonces el cura, el regente del rey, el regente de la corona, porque doña Juana estaba secuestrada, ¿ya? Entonces él regía, o sea, era el que cuidaba el trono mientras ella no estaba, ¿ya? Entonces, con este término de la justa guerra, ¿no? Donde era justo hacer la guerra a los infieles, ¿no? Eso era lo que defendía Juan Sepúlveda, Juan Gines de Sepúlveda. Entonces, Bartolomé de las Casas expone y el cura Cisneros le dice, bueno, si usted defiende esto, por favor argumente. Y entonces se lleva a cabo la controversia de Valladolid, ¿ya? Y en esta, ¿cómo se llama? Esta controversia de Valladolid, pues se escuchan los argumentos de Fray Bartolomé de las Casas y tiene el origen, él escribió un libro que se llama Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, ¿ya? En donde habla de cantidades, hace cálculos que de 70 millones de habitantes y en los primeros años, esa población había disminuido a 5 millones de habitantes, ¿ya? Entonces, esta pues fue el argumento de Bartolomé de las Casas y la corona reacciona y emite las leyes nuevas, en donde trata de ponerle un freno a la encomienda, ¿ya? Y de ponerle un freno a los conquistadores. Lógicamente, pues hay un, ¿cómo se llama? Hay un dicho dentro de abogados y que se origina acá que dice, las leyes se acatan, pero no se cumplen. ¿O no es cierto? Entonces, pues bueno, esto pues repercutió con la emisión de las leyes nuevas, mejor si las van apuntando, porque esto tiene que ver con el origen del sistema legal. Y la fase ideológica. Esta fase ideológica pues es la implantación, pues la imposición de la fe católica, ¿ya?
de la cristianización. ¿Y quiénes estuvieron, cómo se llama? ¿Quiénes llevan a cabo esta actividad? En teoría, los primeros en cristianizar tenían que ser los conquistadores, ¿ya? Venía un cura, pero no era suficiente, ¿ya? Entonces es hasta posteriormente que ya llega el primer obispo de Guatemala, que fue Francisco Marroquín, ¿ya? Y él es diocesano, es decir, los diocesanos no están adscritos a una orden religiosa, no como el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que era dominico, que vienen también los mercedarios, ¿no? Y hasta posteriormente pues ya viene la orden, la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, ¿ya? Entonces, pues aquí hay un choque cultural mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ya venía una concepción desde la época, desde el periodo preclásico, de concebir el mundo y la vida de los mayas, ¿no? Y ahora que venga a imponerse por la fuerza y por la violencia, ¿ya? A un Dios desconocido, ¿ya? En un idioma distinto, ¿ya? Entonces, pues hay ese choque y esa resistencia. Y acá también, como una estrategia de vida, también muchos se bautizaron, ¿ya? Muchos se cristianizaron, porque lo contrario, pues, ¿qué sucede? Entonces esto también da origen al denominado sincretismo, en donde se le aportan tanto elementos prehispánicos como elementos europeos o cristianos, ¿ya? ¿Cómo se llama? A la religión, ¿no? Entonces es algo pues muy complejo, ¿no? Y que se da a largo plazo, porque tanto la fase económica como la fase ideológica, esto va a largo plazo y tiene muchas repercusiones culturales que ya vamos a ir viendo. Entonces, pues bueno, ¿cómo se cristianizaban? Pues por medio del bautismo, ¿no? Y había que catequizar, pero eso ya lo vamos a ir más viendo de manera definitiva. Lo que les decía de que otro elemento que facilitó la conquista pues fue las enfermedades, ¿no? Enfermedades como, y esto está perfectamente documentado ya con ADN, viruela, sarampión, poliomielitis, la peste bubónica, el tifus, ¿cómo se llama? La escarlatina, todas estas enfermedades pues eran distintas. Los hábitos de limpieza también eran totalmente distintos. Mientras aquellos se bañaban una vez cada cuánto tiempo, ¿ya? En esos trajes, con esos trajes que traían y con los climas de acá, pues ya me imagino toda esa cuestión de los animales que pervivían, ¿no? Mientras que acá pues los hábitos de limpieza eran regulares, incluso hasta ellos se cuestionaban que por qué se bañaban tanto, ya las poblaciones, ¿no? Entonces, pues hay distintas maneras de ir viendo estas concepciones. Bueno, entonces, el título del Ixquín Nejaib es un título que aparece ya a finales del siglo XVI, y pues que retoma pues el punto de vista de cómo vio la población maya el proceso de conquista y cómo le llaman a Alvarado. Este es un fragmento del título de Ixquín Nejaib y las situaciones de cómo percibieron ellos la conquista. Y pues las mujeres también tuvieron un papel fundamental. En el caso de Marina, en México, ella, su nombre prehispánico, su nombre original es Malinali, ¿ya? Y el nombre cristianizado ya fue Marina, ¿ya? Doña Marina. Y ha sido muy descalificada por la historiografía, pero al final, pues, su estrategia de guerra, una persona sumamente inteligente que hablaba su idioma materno, aparte aprendió el náhuatl y aprendió también el castellano, ¿ya? Entonces ella fue la intérprete.
Y en el caso para Guatemala, el principal de Xicotecant le entrega a Alvarado a Hernán Cortés, a su hija, pero que ya cristianizada, pues ya se llamó Luisa, ¿ya? Se la entrega a Alvarado y fue una de las concubinas de Alvarado. ¿Por qué? Porque Alvarado tiene que regresar a España a defenderse de las acusaciones que se le hacían de la corrupción y de los malos tratos que se le estaba haciendo a la población, y también a casarse con las hermanas de la Cueva, ¿ya? La primera muere y regresa nuevamente a casarse con doña Leonor, ¿ya? Que eran las traídas, ¿ya? O sea, traían a las españolas posteriormente. De ahí es donde tiene su origen las traídas, ¿no? Y hoy, ¿cuál es el significado de traídas? Cuéntenme. No, ya No. Bueno, y pues la participación indígena en la conquista, ¿no? Es una empresa en conjunto, ¿no? Y esto nos dice Laura Matthew, que fue planificada, coordinada, guiada y peleada por miles de nahuas, zapotecas, mixtecas, ¿ya? Tlaxcaltecas también, entre otros. Entonces, y unos cuantos españoles. Por eso es una empresa en conjunto. No sé si tienen alguna pregunta. Dispensen ustedes que haya sido tan largo, pero si no, dejamos a la mitad los temas y no terminamos de discutir. ¿Todo bien? Todo bien, licenciada. Todo bien, Lic. Muy bien. Entonces, pues, todo bien. entonces nos quedamos ahí, jóvenes, y por favor vayan leyendo capítulos 5 y 6, tocarían ahorita. ¿Ya? Nos vemos el próximo día de clases. Que tengan muy feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias. Gracias, Alexander. Feliz noche, Lic. Feliz noche.